No hay mejor garantía para el negocio, sea la extorsión, sea el narcotráfico, bueno, el microtráfico, porque era mucho en Medellín y demás, que la paz. O sea, no había nada mejor que decirle, vea, usted controla su espacio, usted controla otro espacio. Aprendamos de lo que pasó con Pablo Escobar y con los otros personajes que se dan todo el día en la jeta y veamos que realmente la mejor manera de preservar el negocio era la paz. Además de intentar sacar a estos guerrilleros que también habían cometido atrocidades dentro de la Comuna 13 y otros sectores de Medellín, pues el Bloque Metro y el Cacique Nutibara se empiezan a matar. Y no es por una cuestión ideológica, sino es netamente por la entrada del paramilitarismo con la alianza narcotraficante en este mundo. Y es que Don Berna, por ejemplo, era una persona muy conocida supuestamente por ser ya un gran narcotraficante. Lo vimos, por ejemplo, en esa época de Pablo Escobar, que también participó con los Pepes. Pero alias Doble Cero, que hacía parte del ala del Bloque Metro, no estaba muy de acuerdo con que los narcotraficantes empezaran a manchar la ideología antisubversiva de lo que serían las autodefensas y se empiezan a matar los dos. Esta guerra la termina ganando nada más y nada menos que el Bloque Cacique Nutibara, porque tenía mucha más fuerza, teniendo en cuenta y en contexto que tenía nada más y nada menos en sus manos a estas bandas urbanas de Medellín. Entonces terminan cooptando lo que serían los espacios del Bloque Metro, terminan acabando con la vida del comandante en ese entonces, alias Doble Cero, más o menos en el 2005, y ahí empieza lo que sería el tema de la donbernabilidad, poco antes o casi a la par con lo que sería la desmovilización y el proceso de paz de Justicia y Paz con Álvaro Uribe Vélez. Así es, Pepe, a mediados de los 90 es que se empieza a conocer esto que llamamos la donbernabilidad, que era esta oficina. Es más o menos para después de la guerra con el Bloque Metro, más o menos 2003 empieza a ser la donbernabilidad, porque en el 2001 aglutinan todas las bandas, en el 2002 sacan a lo que sería la poca guerrilla que acaba en Medellín. La Operación Orión. Y pero después, a mediados de los 90 era que la oficina de Envigado empieza a trabajar. Sí, pero donbernabilidad es más o menos después del 2000. Después de la Operación pero era comandado por Don Berna. Bueno, pues a eso vamos. Si yo entendí del capítulo anterior, y es que la donbernabilidad era como este periodo donde Don Berna gobernaba, ¿no? Se hablaba de una gobernabilidad absoluta de la oficina de Envigado bajo el liderazgo de Don Berna, que hoy está extraditado. Y unos supuestos acuerdos con el alcalde de turno, estamos hablando del señor Sergio Fajardo, donde pues se puede mostrar con las cifras, se bajaron los mayores índices que eran los que convertían a la ciudad de Medellín en una de las más peligrosas, si no la más peligrosa del mundo. Estamos hablando de hurto, extorsión y homicidio, que son como las tres principales problemáticas que hoy tiene el Valle de Aburrá y la capital de la eterna primavera. Pero para tener un poco más de idea, digamos, los alcaldes o las personas que estaban como en el distrito en medio de toda esta época era nada más y nada menos que el señor Luis Pérez. Él vivió lo que sería la Operación Orión y también el tema de ese auge de la donbernabilidad con esa lucha entre el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara. Y Sergio Fajardo lo que empezó a vivir fue él como esa transición de lo que sería la búsqueda de paz de estos grupos paramilitares, su desmovilización y al finalizar casi su mandato la extradición de Don Berna. Entonces Sergio Fajardo sí fue como muy importante en esta supuesta connivencia y también doble gobernabilidad que había en Medellín por parte de lo que sería el paramilitarismo y su administración. Y que según los voceros y los personajes de la oficina de Envigado que entrevistamos, también se dio porque no hay mejor garantía para el negocio, sea la extorsión, sea el narcotráfico, bueno, el microtráfico, porque era mucho en Medellín y demás, que la paz. O sea, no había nada mejor que decirle, vea, usted controla su espacio, usted controla otro espacio. Aprendamos de lo que pasó con Pablo Escobar y con los otros personajes que se dan todo el día en la jeta y veamos que realmente la mejor manera de preservar el negocio era la paz y que cada uno pues tenga sus espacios y tratar de reducir los impactos que hablamos de que para defender una línea pues sean cuchillos, sean bala y demás, y aquí lo que hacían es llegar a ciertos acuerdos y por eso es que también se empezaron a bajar estos índices. Algo que pues ellos dicen que directamente no era un acuerdo así que usted diga un contrato con las alcaldías, pero sí tenía que ver con unas ciertas reuniones, porque de que conocen la alcaldía de Medellín, el piso 12, la Alpujarra, lo conocen. ¿En qué época se desmoviliza este bloque de Don Berna? En el 2003. Cacique Nutibara, 2003. 2003. Y esta historia de la oficina de Envigado y cuando empiezan a trabajar en el tema ya de las cuentas de cobro y demás con Pablo Escobar, pues sí se remonta
a los 90. Yo tengo acá, de hecho, una cifra muy interesante, que es antes de que se desmovilizara este bloque Cacique Nutibara, o el bloque Don Berna, como lo quieran llamar, el 9 de diciembre de 2003 específicamente, la tasa de homicidios en Medellín era de 92,9 por cada 100.000 habitantes ese año. O sea, la violencia, la criminalidad realmente estaba desbordada. Y según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, después de esto fue de 34 por cada 100.000 habitantes. O sea, realmente el cambio sí fue muy grande, y pues todo esto comandado por Don Berna. Básicamente no se podían cometer actos criminales sin la aprobación de este señor, que era la cabeza de la oficina de Envigado, y pues eran los que controlaban toda la criminalidad en la ciudad. Pero alias Pesebre nos dice que la historia tampoco era tan, digamos, de película como nos la han vendido, según él, los medios y como toda la información que nos ha llegado, sino que pues no era tan drástico ese control que ellos ejercían, o no eran una banda de tal magnitud respecto Pues a la criminalidad. ellos, más que la magnitud, hablaba desde el tema de los vínculos con Sergio Fajardo y demás. No sabemos si de una manera, pues protegiéndolo, porque pues no quieren ganarse enemigos en este momento, sino... Sí, dice que realmente nunca hubo un pacto entre ellos, que no era como que se sentaran juntos a ver qué hacían con estos temas y quién daba la orden y quién no, sino que pues efectivamente el tema de las cifras se vio afectado pues a través de este control que ellos ejercían. Pero veamos específicamente qué fue lo que dijo alias Pesebre de todo este tema de la donbernabilidad. Es un tema que ha satanizado la opinión pública y digamos las controversias políticas. Eso ahí no hubo ningún tipo de acuerdo bajo la mesa. Simplemente una dinámica llevó a la otra. Se desmovilizan los bloques paramilitares. Se crea la Oficina de Paz y Reconciliación y Reinserción de la Alcaldía de Medellín, en manos de Jorge Gaviria, hermano de José Obdulio Gaviria, Gustavo Villegas, durante la alcaldía de Fajardo. Pero esto ya venía de la alcaldía anterior, creo que era Luis Pérez. Entonces Luis Pérez recibe los paramilitares en la alcaldía, con los planes de la alcaldía, y la alcaldía la recibe Fajardo, ya con esta oficina. En la oficina estuvimos muchas veces porque allá era donde se sincronizaba el regreso de los muchachos a la vida social. Entonces, a muchos nos llamaban porque, digamos, los muchachos estaban teniendo problemas de comportamiento, alguna cosa, o simplemente porque necesitaban los barrios para hacer las reuniones con los desmovilizados y las otras cosas que tenían que ver con la comunidad. Entonces, se desmovilizan unos grupos y entregan armas. La ciudad está en paz. Bajan los índices de homicidio porque no hay confrontaciones. Al mismo tiempo los robos, porque pues, la mayoría de los muchachos están en un proceso de capacitación, recibiendo dinero. Entonces, eso lo toman como si hubiera habido unos acuerdos bajo la mesa de que no hagan esto para que salga bien. No. La alcaldía cumplió con lo que prometió, el gobierno cumplió con lo que prometió, los reinsertados también. Entonces, usted analiza eso, fueron 2 años o 3 años que estuvo la ciudad en paz y que hubo prosperidad, que hubo alegría. Se venía de todo ese tiempo de miedo de la guerra con las milicias, y al mismo tiempo de ese sector de la terraza que fue una disidencia de la oficina, y fue una guerra también con hubo bombas, muertos. Entonces se vio un periodo de tranquilidad, y los enemigos del alcalde de ese momento, cuando él se lanzó a la presidencia, se sacaron eso como si hubiera sido un trato con las autodefensas, pero eso no fue así. Don Berna es una persona muy importante dentro de la dinámica de la ciudad, porque de la guerra de Pablo Escobar, de la guerra con las milicias, de la guerra con los paramilitares, él es el conocedor de los detalles. El tema de las operaciones en la Comuna 13, incluso él ya lo ha dado en versiones de Justicia y Paz. Él ya ha adelantado temas de eso. Entonces, es vital que él esté aquí porque la idea es la verdad. Y entonces él tiene gran parte de... Don Berna sería muy importante en este proceso. Es muy importante, porque él de hecho es vocero honorario. Él tiene una experiencia muy grande en este tema tanto de guerra como de paz.
porque él también ha luchado por la paz. Él también, desde el momento en que se desmovilizó y desde el momento en que entró a Justicia y Paz, también tuvo una visión de paz y tuvo una visión de una paz urbana, una paz rural también. Don Berna tiene una visión del país y una visión, sobre todo aquí, del departamento, que muy poquitas personas la tienen, porque muy poquitas personas han sobrevivido a lo que él ha sobrevivido y porque él tuvo un papel preponderante en todas, llamémoslo, en casi todas las guerras que hubieron en la ciudad y en el departamento. Entonces, como él conoce la guerra, también sabe y tiene muchas apreciaciones buenas sobre la paz y sobre cómo podría ser la forma más sencilla y la forma más expedita para lograr que todas las estructuras se unan en torno a este tema, a la paz, a dejar las economías, a transformar las economías y a transformar los territorios. Sí hubo sangre, sí hubo demasiada violencia en esta época de la donbernabilidad, pero una violencia un poco oculta precisamente por ese acuerdo quizás no explícito con la alcaldía para que los números de homicidios no aumentaran. Don Berna buscó la paz, según lo que nos han comentado los voceros hoy de la Mesa Urbana de Medellín, o sea, de la oficina de Envigado, y lo hizo más o menos a mediados del 2003. Por eso es que se desmoviliza en esa misma época el bloque Cacique Nutibara. Eso sí, después de la Operación Orión y de aglutinar todas las bandas. Ahí ya conocemos un poquitico lo que sería la historia de la donbernabilidad. Pero después, más o menos en el 2008, ya con un proceso de paz encima, que era el de Justicia y Paz, nada más y nada menos se extradita la verdad. Don Berna se va del país extraditado a los Estados Unidos por el tema de lo que sería el narcotráfico, y aquí empieza otra de las eras de lo que sería la oficina. La primera de las eras es Pablito diciendo: yo tengo una oficina, usted básicamente me envía plata y yo le exporto coca. La segunda era es lo de Don Berna aglutinando bandas, y la tercera era sería la guerra entre alias Valenciano y alias Sebastián. Como Don Berna había dejado un vacío gracias a su extradición en el 2008, varios de estos integrantes de la oficina empiezan a asesinarse entre ellos para ver quién toma el control, quién queda a la cabeza de esta superestructura, por decirlo así, en lo que sería Antioquia y el Valle de Aburrá. La ciudad de Medellín se dividió en dos bandos, cada facción intentaba poner la mayor cantidad de bandas a su favor, entonces estaban intentando negociar con lo que hoy se consideran las razones. Son más o menos 450 razones al día de hoy, y para esa época también habían más o menos unas 200 bandas, entonces se intentaban mediar estos bandos para ver quién podía obtener lo que sería su beneplácito, su mano y también lo que sería su apoyo. Esta guerra interna causó un aumento en la violencia en la ciudad entre 2008 y 2010. Las bandas como La Terraza, que es en esta nueva generación de lo que estamos hablando, se vio involucrada con algunos miembros de lo que sería alias Valenciano y otros con lo que sería alias Sebastián, y ahí es donde sale a relucir el nombre, o el alias más bien, de alias Douglas, que es donde este señor empieza a tomar parte de lo que sería el bando de alias Sebastián. Y en Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura, y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?